Tiene la palabra el licenciado Álvarez Ajís. Gracias, senador, por la precisión y la cantidad de preguntas, porque creo que nos permiten aclarar algunas cuestiones. Yo entiendo que lo de los jubilados me lo dice a tono de chiste, esto de que se van a empachar, porque la verdad que cuando uno muestra en términos de algún producto en particular no es porque piensa que un jubilado se come 300 kilos de carne al mes, sino es para mostrar un proxy de índice de salario. Yo no le voy... Mire, justo cuando venía para acá mi viejo me pidió que le contara un chiste a usted. Me dijo, vos decirle al senador Morales que yo era mozo de la Cámara de Diputados cuando me sacó el 15%. Era categoría 7, ganaba 1.100 pesos, me lo sacaron año y medio, dice, son más o menos 9.500 pesos, en dólares era lo mismo, me debe 45.000 pesos, pero son chistes. Digamos, no vamos a entrar en esos chistes, senador, porque ya pasó. Senador, usted era diputado, ya no lo es más y el padre es jubilado. Claro, y come carne, déjelo. Ya está. No le vamos a pedir las 45 lucas. En este humilde... Senador, le tengo que hacer un guiño a mi viejo, permítamelo. Hemos establecido esta relación cordial de humor, permítame hacer un chascarrillo. Lo pagó, ustedes sacaron el 13 y no lo pagaron. Y se pagó, lo pagó otro. Le sacaron el 13 y no lo pagaron, las deudas con el pueblo, de ese 15% ya está, las pagó otro. Vamos a hablar con el padre de él y que se conforme con lo que tiene. Exactamente, ya está. Pero le quiero reconocer un punto yo en la escuela. Le quiero reconocer. El jardín de infantes, senador. Tengo 33 años, senador. Estaba en la universidad. En sala celeste. 33 años. Me estaba recibiendo la secundaria y estaba pasando a la universidad. No, empecé a militar en la universidad. Los viejos somos nosotros, Ángel. Eran pibitos en esa época. Senador, yo la Venían con los pintorcitos. Claro, no tenía pelo, era pelado, pero por otra cosa. La UCD la leí en los libros, no, pero en serio, obviamente, pero bueno, no hagamos argumentos etarios por una cuestión de buen gusto. El senador Morales también se refería a la cuestión de las jubilaciones. Le quiero marcar un punto ahí importante, porque ustedes obviamente han acompañado ese proyecto, y es que independientemente del debate que podamos tener sobre las cifras del INDEC, la verdad que el ajuste de jubilaciones que se instrumenta por ley de movilidad jubilatoria no tiene ninguna relación con las cifras que dice el INDEC, porque es un cálculo en función de la recaudación que está afectada por el incremento de precios, por la mejora en la recaudación y por el crecimiento. Con lo cual, en ese sentido, me parece que el tema del ajuste de las jubilaciones es distinto, es una discusión absolutamente distinta de lo que sean las cifras del INDEC, en las cuales probablemente no nos vamos a poner de acuerdo. Usted hablaba de la inflación acumulada hasta el año y lo comparaba con las paritarias. La verdad que en el caso del IPCNU estamos comparando dos cosas distintas, porque los acuerdos paritarios cerraron aproximadamente en el año en un promedio de 31-32%, y la inflación acumulada, por lo menos respecto medida con el IPCNU, es de 20%, pero estamos hablando de los 9 primeros meses, con lo cual el 32 no compara con el 20, de la misma manera que cuando se entiende hay que comparar las cifras anualmente para tener una consideración. Es lo que hice yo ahí con números del IPCNU y con otras fuentes de información. La verdad que para hacer honor a la verdad en términos históricos, pedí acá que me alcanzaron un trabajito que hicimos no sin poca dificultad, porque la verdad que las estadísticas de deuda externa en Argentina son especialmente esquivas, y me parece que es uno de los trabajos que se tiene que dar la comisión bicameral que crea la ley de pago soberano, con la cual nos proponemos investigar la deuda externa desde el 76 a la fecha. Fíjese, yo acá tengo los periodos. La dictadura que fue del 76 al 83 aumentó la deuda externa en 26.700 millones de dólares. Alfonsín, 83 al 89, 26.688 millones de dólares de incremento de deuda externa. Menem, 26.353 millones de dólares entre el 89 y el 99.
De la Rúa 3.157 millones entre el 99 y el 2001, Duhalde 2.585 millones entre el 2002 y el 2003, Néstor Kirchner y Cristina redujo, y es el único número negativo en toda la serie de deuda externa, en 29.692 millones de dólares la deuda externa. Con lo cual también quiero decir que parte de esa dinámica, que justamente se ve que el gobierno de la Rúa fue de solo 3.157 millones de dólares, le falta incorporar los efectos a futuro que hubiesen producido de corroborarse las operaciones de megacanje y blindaje, que en realidad son las que hicieron estallar por el aire el esquema porque eran absolutamente insostenibles. Lo cual también está apoyado en condiciones objetivas, porque cuando un país estaba tan endeudado, nadie le podía pedir a un funcionario que consiguiera una tasa de interés de 2%. Eso está clarísimo. La verdad que la posición nuestra, que la apoyamos en los hechos, es que en esas situaciones uno se tiene que sentar y reestructurar la deuda, porque cualquiera sabe que si toma deuda al 25% en dólares, no la va a poder pagar, salvo que haya algo extraño. Respecto de, si me dejan continuar, por respeto al senador aparte, si me dejan continuar. Respecto Pero si no terminamos más, termina de contestar, senador Rosa, con todo respeto, termina de contestar y usted le doy la palabra a usted y hace todas sus preguntas. Respecto del clientelismo, que refería, Pero que si le doy la palabra a usted, senador Rosas, tienen derecho todo el mundo a pedir una interrupción y lo que estamos tratando es que sea un debate de ida y vuelta. El senador Morales hizo una cantidad de preguntas muy largas, las termina, usted hace todas sus preguntas, se las termina y después seguimos con otro. Bien. ¿Le pueden alcanzar el micrófono, por favor, al senador Rosas? Porque me interesa. De esto seguramente sabe mucho más que yo, si no, no se la preguntaría. Él dijo recién que Raúl Alfonsín comprometió al país en 23 o 26 mil millones de dólares. Sí. Lo que pregunto, porque realmente lo quiero saber, no a manera de chicana, es si fueron créditos o plata fresca venidas al país o fue simplemente reestructuración de las deudas que ya estaban, porque son dos cosas, porque con ese criterio yo le puedo decir, ustedes no es que no han endeudado al país, han endeudado con Repsol, han endeudado con el Club de París, evidentemente no es deuda de Néstor Kirchner, es deuda de otras gestiones que ustedes tuvieron que... Esta es mi pregunta, no es para pelear. No, quiero saber si esto es así o si yo estoy equivocado. Bien, gracias. Sí, no, está bien, bienvenido el debate, si la pregunta es para debatir, si es para pelear, no nos peleamos. Y es efectivamente lo que usted dice, es la variación de la deuda externa. Es la variación de la deuda externa tomada en monto nominal entre puntas, en particular en el caso de Alfonsín entre el 83 o el 89. Incluye créditos que en ese momento, si no me falla la memoria, se dieron para algunas centrales hidroeléctricas, que eso sí es endeudamiento, por ejemplo, para algunas obras, porque algunas obras importantes que recién terminamos en este periodo de gobierno ya tenían importante grado de avance en los finales de los 80, y también son lo que comúnmente se llaman las refinanciaciones. La verdad que es muy importante el punto porque no sé en concreto de los 26.688 millones cuánto es deuda que heredó, cuánto es deuda que tomó, y cuánto es deuda que pedaleó para adelante. Efectivamente, cuando decimos 29.692 millones de dólares de reducción de deuda por parte de este gobierno, estamos tomando el periodo 2003-2013, o sea que no incluye el acuerdo con Repsol, por el cual nos endeudamos en 5.000, y el acuerdo con el Club de París. Que no nos endeudamos, que hicimos un acuerdo de pago. Sí, exactamente. Respecto del clientelismo, senador, la verdad entiendo que debe tener las denuncias del caso, la verdad que obviamente repudio absolutamente si esas prácticas se ocurren, y espero que la justicia se pronuncie en ese sentido. Me refería en buena medida, y eso lo hice con la senadora Montero, a las principales políticas de inclusión social que tenemos, que son las jubilaciones, la asignación universal por hijo, la de embarazo y el progresar ahora, donde cuando uno ve el mapa territorial, la verdad que encaja estrictamente con la densidad poblacional primero y con las condiciones de vida entre distintas
distintas regiones. Respecto de Mariano Recalde, insisto que para mí las cuestiones personales son anecdóticas, sí es mi amigo, no es mi amigo. Quiero sí marcar dos cuestiones. La verdad que hoy Aerolíneas Argentinas transportó en 2013 7 millones de pasajeros, en 2011 transportaba 5 millones de pasajeros. Eso se hace, ahora voy, senador, eso se hace necesariamente con más cantidad de aviones, con más cantidad de vuelos y con más cantidad de personal. En julio del 2014, nada más que en julio del 2014 tenemos un récord de 700.000 pasajeros transportados. Hay un punto importante respecto de la rentabilidad de Aerolíneas Argentinas, que me parece que también refiere al rol de conectividad regional que está llamada a ocupar la línea de bandera. Porque como usted sabe, conectar puntos del país, como estamos haciendo en esta última etapa, sin pasar por Buenos Aires, no es lo más rentable que una aerolínea puede hacer, pero lo hacemos en el entendimiento que es que contribuye a mejorar la conectividad del país, que es uno de los puntos centrales de la competitividad sistémica, o sea, la competitividad que no es ni cambiaria ni salarial. Entonces, de la misma manera que la estructura ferroviaria está diseñada en forma de abanico, ¿no?, hacia el puerto de Buenos Aires, los vuelos de cabotaje también tienen un sentido de abanico, incluso mucho más injustificado que en el caso del ferrocarril, porque el ferrocarril tenía que sacar las pocas cosas que eran exportables en los momentos donde se construyeron por el único puerto que había, con lo cual el abanico era una necesidad. Ahora, no poder conectar Salta con Tierra del Fuego, porque primero hay que pasar por Buenos Aires, tampoco tiene mucho sentido en términos de eficiencia. Lo que sí es cierto es que son destinos menos rentables y que en cabotaje Aerolíneas se ocupa de atender los destinos que otras compañías no atienden por decisiones de rentabilidad. Respecto de Mariano Recalde, la verdad que él personalmente se puede defender solo. Yo la verdad que lo conocí a Mariano Recalde por la televisión. Me acuerdo con una cámara oculta desarmando una estafa con los tickets canasta, los luncheon tickets, no me acuerdo cómo se llamaban, con lo cual me parece un punto curricular interesante, ¿no? Empezar, saltar a la fama, por así decirlo, defendiendo los derechos de los trabajadores en una cámara oculta con una coima que quería pagar una empresa. Notable. Pero no, la verdad que personalmente que se defienda él, que ya está bastante grandecito. Yo quiero hacer una aclaración. Es mi amigo y no es un delincuente. Si no me callo la boca, no sería yo. Respecto de Camesa, usted hacía... Respecto de... No, se imagina que si yo ya sé, la chancha que tienen para... la chancha es el nombre... Cada uno se defiende solo, senador. Usted preguntó si era su amigo. Yo se lo el avión que tienen parado en no sé dónde, bueno, ya no conozco el detalle, se imagina la empresa, tiene una enorme cantidad de aviones. Hay cosas de esas que denunciarla. Igual el senador es un avión, o sea que mucho no se puede esconder. De última, saquémosle una foto y denunciémoslo. Respecto de Camesa, que es un punto que me interesa ahondar, que algo también tiene que ver con transporte, pero ahí voy a explicar específicamente el punto. Usted manifestaba unos incrementos presupuestarios en la cuenta de subsidios económicos, más que los que esperábamos en el presupuesto. Lo escuché y a ojo me parece que estaban bien los números, no me acuerdo precisamente el número. Le quiero explicar simplemente a qué responde. Cuando usted ve el error de proyección en materia cambiaria que tuvo el presupuesto en 2014, eso tiene un claro reflejo en las asignaciones presupuestarias a los subsidios económicos. ¿Por qué? Porque al tener otro tipo de cambio, uno de 8.50 ahora, el gasto que se hace en Camesa para sostener el nivel de tarifas de energía eléctrica, no solo de capital y conurbano, porque Camesa es el mayorista, o sea que le vende a todas las provincias y no le vende a import parity, le vende a menos que import parity. Con lo cual en ese subsidio económico están participando indirectamente todas las provincias. Y esto me parece importante discutirlo porque la potestad tarifaria en materia de distribución de energía eléctrica es de las provincias, no es de nación. La potestad tarifaria en términos mayoristas en la energía sí es de nación. Esto es, Camesa le vende la energía a las distribuidoras provinciales. Esa energía la compra en el mercado interno a los generadores que a su vez compran el combustible
parte en el mercado interno, parte importado. Si usted tiene una central térmica, le mete gasoil, le mete fuel oil, cuando se acaba la producción nacional, ¿qué hace? Importa la diferencia, 20% más o menos. ¿A cuánto le importa? A $17 el millón de BTU. ¿A cuánto se paga internamente? Desde $1 el residencial hasta $5 el industrial, hasta $7 en algunos casos muy específicos. Ahora, la tarifa de CAMESA está subsidiada. Entonces, todas las provincias reciben la energía a un precio que es distinto del import parity. Ahora, la decisión tarifaria de cuánto le trasladan al usuario, a las empresas, a las industrias, a los comercios, es potestad de cada provincia. Con lo cual existe la asimetría que muchas provincias, se me viene en el caso las de más alta tarifa relativa, como Córdoba o como Santa Fe, reciben la energía subsidiada y se la trasladan a los consumidores a tarifas que superan en 2 o 3 veces las que rigen en el conurbano. Es por esta asimetría que usted manifiesta muy correctamente, es que el Ministerio de Planificación ha empezado a negociar con cada una de las provincias, morigerar esos incrementos tarifarios a cambio de subsidios para la inversión en la ampliación de la capacidad energética, que le sirve a la provincia porque es una industria que nace, digamos una generadora de energía eléctrica, le sirve al país porque le permite sustituir importaciones. Pero es un punto muy importante. Nosotros el precio mayorista de la energía, no hacemos la cuenta de cuánto nos salen las importaciones, pumba, y lo pasamos así. El crecimiento de los subsidios económicos no se explica simplemente por los consumidores de capital y de la parte del conurbano que le tocan a Adenor y del Sur. El crecimiento de los subsidios económicos se explica por el consumo de todo el país, que CAMESA decide no trasladarlo en el 100% a las distribuidoras provinciales. Si las distribuidoras provinciales tienen una política tarifaria distinta, que es en muchos casos ganar mucha plata con la distribuidora provincial, para después transferirle esos recursos al fisco provincial, la verdad que es un tema que excede la potestad tarifaria del Estado Nacional. Aún en ese caso nosotros nos hemos preocupado y hemos actuado activamente para que consumidores de Córdoba, de Santa Fe, no paguen barbaridades en términos de energía eléctrica y que el espejo de eso sean empresas distribuidoras provinciales que ganan mucha plata y que la verdad que terminan recaudando impuestos con una factura que es complicado no pagarla. ¿Se entiende? Es una forma de recaudar más recursos atado al precio de un servicio público, lo cual la verdad que es complicado en términos del consumidor. Cuando usted ve que los subsidios de CAMESA son más altos, es porque ese tipo de cambio de 8,50 en vez del 6,50 que teníamos en el presupuesto, se traduce en un subsidio económico medido en pesos que es más alto. ¿Sí? Por esto que yo le decía, nosotros importamos la energía a $17 el millón de BTU, 18 a veces, 20, depende de cómo esté el mercado spot, y la vendemos a $5. Si ese mismo déficit de 17 a 5, de $12, lo medimos a un tipo de cambio de 6,50, es un determinado gasto en pesos, si lo medimos a 8,50 es otro gasto distinto. Esta decisión justamente de incrementar esos subsidios es lo que yo recién explicaba, de que el peso de la pérdida del desabastecimiento energético no recaiga sobre los consumidores y sobre la industria y los comercios, porque si no tendrían que pagar una tarifa y un precio mayorista que en pesos incluso sería más alto por el corrimiento cambiario. Usted me preguntaba recién, bueno, si tenemos alguna estimación de cómo va a avanzar este tema de la recuperación del autoabastecimiento energético. Le quiero dar un dato muy concreto, porque nosotros en términos de saldo comercial estrictamente energético tuvimos ahí en 2011 $3.100 millones de déficit comercial de energía. En 2012 tuvimos $2.150 millones de déficit de energía, con lo cual redujimos el déficit de energía. La verdad que la comparación no es estrictamente honesta, pero le digo por qué. Porque 2012 tiene YPF a pleno, 2011 no, y 2012 tiene un nivel de actividad económica más chico, con lo cual también se consumió menos. En 2013 el déficit pasó de 2.150 a 5.600. Y esta es la dinámica que obviamente preocupa. ¿Por qué? Porque uno tiene o tenía el consumo creciendo, la producción interna cayendo y la valorización de ese déficit en dólares
creciendo como crece el tipo de cambio. Esa es la pelota de pesos que uno ve en materia de subsidios económicos, que insisto que es una decisión política que reivindicamos porque si no, como recién manifestaba Pessoa, sería hacer un ajuste de 2 puntos del Producto Bruto. Si elimináramos los subsidios y cobráramos la energía, lo que nos cuesta importarla. En 2014, ese déficit estimado, porque todavía faltan algunos meses, puede rondar los 6.000 millones de dólares, 6.500 millones de dólares. La verdad que es un incremento respecto de 2013, pero es un incremento menos que proporcional. Y cuando uno lo ve mes a mes, lo que observa es que el déficit energético entre 2012 y 2013 se había acelerado, o sea, había crecido, pero más rápidamente, exponencialmente, y en 2014 se empieza como a generar una pancita. Crece, pero crece más lentamente. ¿Sí? Quiero ser claro con esto. Como el auto avanza, pero a menos velocidad. Antes avanzaba y cada vez más rápido. ¿Sí? Acá está avanzando a menos velocidad. Con lo cual nosotros estimamos que con la recuperación de YPF, con el Plan Gas o el programa de inyección adicional de gas, y con Vaca Muerta en su primer tramo de inversión, este fin de año estamos logrando estabilizar el déficit energético. Ese déficit energético que antes crecía, lo estamos logrando estabilizar. Este fin de año lo estamos logrando estabilizar, eso muestran los números. El desafío justamente es empezar a reducirlo ahora en términos de dólares. Respecto de transporte y de AISA, y me comprometo a pasarle los datos desagregados por cada una de las jurisdicciones porque es una cuenta que suele hacerse de manera errónea, probablemente por desconocimiento específico de los programas presupuestarios. Nos pasa con los subsidios económicos, con los subsidios en general, nos pasa con AISA, nos pasa con transporte, nos pasa con CAMESA, nos pasa fundamentalmente con ENARSA. Los presupuestos de cada uno de esos organismos no son exactamente igual al nivel de subsidios. Entendiendo el subsidio, la diferencia entre el costo de la energía y la tarifa que se abona. Porque esos organismos también están fondeados para realizar inversión pública. O sea, cuando usted llama subsidio al presupuesto de ENARSA, está sumando, por ejemplo, la construcción de la central térmica General Belgrano 2, que no es un subsidio, es una inversión, es un gasto de capital. Si uno mira suficientemente desagregado el presupuesto, puede discriminar lo que es subsidios, que es cierto que crece, no es una cuestión de no decir que crecen los subsidios, de lo que son inversiones. En transporte pasa lo mismo porque están a pleno las inversiones ferroviarias, con lo cual una cosa es el subsidio al transporte, al boleto, como comúnmente se dice, y otra cosa es la inversión en infraestructura que se está realizando. Voy a dejar lo de universidades y lo de bosques para que lo comente el secretario de Hacienda. Respecto de los cupos y de algunas cuestiones del artículo 28 y de algunas cuestiones también que preguntaba usted sobre exhibición de ganancias, la verdad que todos los presupuestos tienen explícitamente una estimación de lo que comúnmente se denominan gastos tributarios, que probablemente el problema que usted encuentra es que no están lo suficientemente desagregados, porque de hecho no están a nivel de programa y en general están presentados al revés, a nivel de impuesto. Con lo cual uno cuando ve ganancias, ve la exención de alguna empresa pública, pero también ve la exención de los jueces, todo sumado ahí. Lo que podemos hacer es pasarle una estimación desagregada por cada uno de los programas, que es otra forma de calcular el gasto tributario. Voy con eso. Respecto al fondo del desendeudamiento, usted manifestaba esos 11.800 millones de dólares que figuran ahí y estimaba unos vencimientos aproximadamente por 10.300 millones de dólares, dentro de los cuales el Bodén 15 es aproximadamente 6.500. Quiero hacer dos consideraciones y preguntaba sobre la diferencia. Quiero hacer dos consideraciones sobre esto, que es que, primero que estas son estimaciones. Digo estimaciones complicadas, ¿por qué? Porque muchas veces el efecto sobre las reservas de esos pagos de deuda no son equivalentes al total del pago. ¿Esto qué quiere decir? Ejemplo, nosotros vamos a tener que pagar, supóngase, 6.500 millones de dólares de Bodén 15 en 2015. La verdad que parte de esos dólares que uno paga de Bodén 2015, parte son intrasector público.
con lo cual es el Tesoro pagándole a un organismo del sector público que a su vez contablemente tiene un depósito en dólares en Argentina por ese pago de ese cupón y de ese capital, con lo cual las reservas internacionales no se mueven. Es un dinero que contablemente cambia de manos, pero que financieramente sigue en la República Argentina. Esto es con una estimación también, según nuestro mejor entender, a hoy. Como en el mercado secundario de bonos se compran y se venden bonos todo el tiempo, todos los días, a todo minuto en cada una de las ruedas, el Estado puede adquirir más cantidad de esos bonos o puede vender más cantidad de esos bonos, con lo cual en manos de quien termine el bono nos da una idea de cuánto es el impacto en reservas. Y sobre la diferencia que usted manifestaba entre los 11.800 y los 10.300, quiero recordar una aclaración que ya hicimos en diputados y que me parece importante porque como justo el número se parece a lo que piden los fondos buitres, nos preguntaban si había un pago oculto en el presupuesto. Bueno, la verdad que hasta el 31 de diciembre de 2014 estamos bajo el imperio de la RUF, o sea que si usted se imagina que por más oculto que esté, si lo ponemos en el presupuesto es como marche preso, digamos, dispararía la RUF, con lo cual no, de ninguna manera es un pago oculto a los fondos buitres disimulado en el presupuesto ni nada que se le parezca, sino que corresponden a los vencimientos que son en moneda local, son los vencimientos estimados en moneda local, mucho de la cuales también está en manos del propio Estado. Financiamiento del ANSES, me comprometo a pasárselo programa por programa, pero 10.000 millones de pesos nada más de eso son más o menos Procrear, con lo cual hay programas hay programas y Progresar es otro tanto, menos, pero otro tanto que suma. Digo, hay programas que muchas veces ejecuta el ANSES, pero que presupuestariamente tienen financiamiento del Tesoro. El Progresar es el caso paradigmático, porque el brazo ejecutor de la política es el ANSES, pero el financiamiento de esa política sale del Tesoro, con lo cual hay que ahí dividir las cuestiones. Respecto de la explicación de cada uno de ese monto, para dónde en qué programa se aplica, sí, no hay ningún problema. Y respecto de Cedronar, la verdad que desconozco el programa de inversión de Cedronar al detalle, y no tengo, la verdad, la pericia técnica como para pronunciarme al respecto. Sinceramente son los requerimientos de las áreas que el gobierno ha contemplado y también ha contemplado en función de su recaudación y de las fuentes de financiamiento que tiene. Creo que quedan algunas cositas pendientes que por ahí el secretario de Hacienda me puede... No me olvido. Aclara acá el secretario de Finanzas. Sí, 2 o 3 cositas que hacían alusión al tema de endeudamiento. Creo que la pregunta del Fondea fue respondida, no sé si hace falta aclarar algo más. Lo que está contemplado ahí son la previsión en relación a los vencimientos de deuda con el sector privado exclusivamente y no tienen incluido ningún pago oculto a nadie, sino que son en función del perfil de vencimientos que tiene nuestra deuda. ¿Hacía alguna referencia usted al ANSES y a las colocaciones que se hacen con el ANSES, que hace el Tesoro con ANSES? Esa deuda siempre se hace dentro de lo que permite y establece la normativa y se realiza siempre en condiciones que son rentables para los organismos con los que se hacen esas operaciones. Como yo decía al principio, la deuda entre el sector público permite, tener parte de la deuda entre el sector público permite un manejo razonable de esa deuda y, como dije recién, siempre haciéndolo en condiciones rentables. Como ustedes saben, y con el seguimiento que hacen respecto de la cartera del FGS, el FGS mantiene una cartera de inversiones productivas y de inversiones financieras y eso siempre, los niveles de rentabilidad siempre están disponibles para ustedes. Respecto del artículo 41 al que hacía referencia de las operaciones de crédito que se autorizan, están ligadas a los proyectos del Ministerio de Planificación y Ministerio de Transporte. Ahí se incluyen las autorizaciones por posibles operaciones de crédito para un conjunto de obras y se incluye el monto total de la obra. Sin embargo, a medida que se va ejecutando, el endeudamiento al que se va incurriendo tiene relación con la medida en que se va ejecutando las partes de esas obras, digamos. Con lo cual,
por eso aparece esa diferencia que usted marcaba. Si quiere después con el Ministerio de Planificación y con el de Transporte podemos acercarle los números que usted plantea. El endeudamiento ese, en la medida que se toma, se registra en las estadísticas de deuda pública, según corresponda, si es deuda bilateral o si es deuda de otro tipo, se registra como corresponde. Y las tasas a las que se toman esas deudas son también siempre en función de las condiciones de mercado y razonables para el momento, se hacen los análisis correspondientes. Me comprometo para acercar la información respecto de lo que información, yo me encargo de lo que ha pasado en los años anteriores, y no se la doy. si eso hace falta. Pessoa. Pessoa. Bueno, en algunos los vamos a hacer compartidos con Raúl Rigo, dado varios puntitos y cada uno se ha destinado a eso. Hay un tema que estaba referido a la ley de bosques. La ley de bosques sí efectivamente tiene un número y a su vez tiene una práctica en cuanto que puede hacer diferir del crédito. ¿Qué crédito aproximado siempre se pone? Y tomando la experiencia que efectivamente, para que de alguna manera se produzca un desembolso, tiene que venir acompañado por parte de la provincia proyectos destinados a lo que específicamente dice la ley de bosque. Por ejemplo, así ha ocurrido varios años. En el año 2014, hay un crédito de 239 millones. Solamente hay un pedido, es decir, pagado, 13 millones de pesos, que acompaña a un proyecto provincial. Eso es lo que está ocurriendo con el tema de la ley de bosque. No es que se está negando la ley originaria. Las provincias deben mandar proyectos determinados que tienen determinadas condiciones, consecuencias de la ley y demás, y entonces ahí se le da. Ese es el tema de la ley de bosque. Con respecto al artículo 23 y 24, que son los cupos de importación gasoil y cupos de importación de naftas, eso viene hace varios presupuestos, se viene repitiendo, y eso es, el número exacto acá no lo tengo, lo podemos suministrar. Está destinado a este complejo que no se hablaba, de cómo uno sostiene con una importación y por lo tanto se le pone una exención para que en el costo de lo que se adquiere para la actividad eléctrica o la que sea, concretamente estos combustibles o el uso concreto en el transporte, la diferenciación con lo que el precio que se vende. Entonces, una forma, de alguna manera, de tener es poner un cupo y no más de eso. Hubo años que no se usó y hubo años donde hubo que aumentarlo al cupo de acuerdo a la cantidad. Por eso no tengo el número exacto. Varía cada uno de los años de acuerdo a esta regla general que viene de hace varios años. Es decir, es la misma que se sigue manteniendo. Después tenemos el saldo para pagar el total de deuda. Bueno, eso es un tema que lo vamos a suministrar por parte del ANSES, fundamentalmente, y que sí que lo viene explicando la propia ANSES en cada una de las reuniones que tiene acá donde rinde cuentas. Ante una pregunta o ante los nombres, lo menciona o lo pueden preguntar o le vamos a decir que lo explique y lo traeremos. Con respecto a lo que es exención de impuesto a las ganancias y la ganancia mínima presunta para ferrocarriles, y condonación de impuesto a ganancia mínima presunta, que son las empresas efectivamente de ferrocarril. El número primero que tenemos acá sí es distinto, lo vamos a verificar, pero tiene un impacto de 200 millones nomás. Todo lo que, es decir, de alguna manera en impuestos, no es grande el impacto y está destinado justamente a las empresas que de alguna manera están transcurriendo no solo en el territorio argentino, el Estado Nacional no tiene, son para el Belgrano Cargas, para las 2 y 3 empresas que son del Estado, destinado a eso. Después, ¿qué? Es jorobado. ¿Cuál dice? El 57.
No, esto de alguna manera son... No, pero es decir, comprende rieles también que no se fabrican en la Argentina. las vías de ferrocarril, porque está destinado a compra de rieles, repuesto y material rodante, que transcurren en el territorio de la Argentina. No es que esté en un lugar determinado. En la ciudad de Buenos Aires, también, porque hace rato que lo viene pidiendo, pero es material de alguna manera ferroviario, pero en el caso de lo que es nacional, está relacionado concretamente en el desarrollo de la extensa red que tiene en el interior del país. Es decir, no se gasta en otro lado, en ese es el destino. O sea, por lo tanto, es comprendido, aunque no son propietarias de ferrocarriles las provincias, el transcurso del transporte de sus mercaderías y demás, y eso es lo que está destinado. Después todo lo que... todos los otros que son derechos de importación, el caso concreto que tiene ENARSA y de compra de derechos de importación de AISA y demás, es decir, la dificultad de tener un cálculo exacto, podemos dar un aproximado, pero no lo tenemos, porque depende de lo que se compra. Y teniendo en cuenta que el cálculo hay que hacerlo y está muy específico en los artículos, que dice, siempre y cuando no se produzcan en la Argentina, es decir, no haya producción nacional. No es que van y compran tal producto y están exentos por eso, no. Primero deben probarse de que efectivamente no se hacen en la República Argentina, porque hay cosas que se pueden perfectamente y se hacen en la República Argentina. Por eso está el tema. Después, una de las preguntas que hacían también, de los impuestos al cheque de fideicomiso del Banco Nación, también lo hizo eso. Eso se refiere a los fiduciarios que tiene Banco Nación, que son nacionales, hay fondos que fideicomiso que tiene el Banco Nación, provinciales que lo tiene el Banco Nación y también hay fideicomisos municipales que tiene el Banco Nación. A todos esos fideicomisos es a donde está la exención al cheque, porque no es solamente, el Banco Nación no tiene exclusivamente para los temas nacionales, son, no recuerdo, pero una cantidad bastante grande que tiene Banco Nación y tiene los 3 estamentos. Bueno, buenas tardes. Tres cuestiones que podemos dar una respuesta parcial que formuló el senador. Para el artículo 12, que refiere a universidades nacionales, los agregados que están allí a la planilla, el argumento que se ha sostenido es que son fondos que se utilizarán para el financiamiento de carreras que resultan esenciales para el desarrollo de la Argentina en distintas universidades. Pero tendríamos, esto lo va a administrar el Ministerio de Educación, pero tendríamos que conseguir esa información para poder suministrársela. Pero ese es el argumento general que, digamos, motivó la incorporación de esas 2 asignaciones que usted advierte en el artículo 12. Sí, en una de ellas, que de los 400 millones, que también mencionó, ¿no es cierto?, es una repetición a la del año pasado, a donde eso es una parte del funcionamiento que lo maneja el Ministerio de Educación con las universidades. Eso es mediante reuniones de del Consejo de los Rectores. Dado que puede producirse, no tenemos acá, pero lo transcurrido en el 2014 ha ido esa parte a las distintas universidades con el destino que son programas concretos que van más allá de pagar sueldos y demás. Y los 600 millones son para objetivo educacional a determinadas carreras necesarias por la Argentina. ¿Se puede conseguir eso? Le damos la información, acá no lo tenemos.
Bien, otra pregunta referida al artículo 13, fondos fiduciarios. Aquí cabría manifestar que actualmente en la página web de la Secretaría de Hacienda está publicada el primer trimestre del año 2014 respecto a ejecución de los fondos. Prontamente tendremos el segundo trimestre. Entendemos que lo hemos remitido por las vías de estilo. Vamos a chequear por qué pudo no haber llegado a la Cámara donde debió haber sido dirigida. Insisto, en la página web está disponible y naturalmente los años anteriores también. Y por último, el del artículo 29, simplemente complementando algo que manifestó el secretario recién. Para el caso de las sentencias de ANSES no tenemos el stock remanente, solo tenemos que averiguar e informarlo. Para el año 2015 se prevé que el organismo pueda atender alrededor de 40.000 sentencias que tienen un valor de un poco menos de 300.000 pesos en promedio, ¿no? Con estos 10.500 millones de pesos de pago en efectivo. No, eso no lo sabemos, senador, eso lo tenemos que averiguar y se lo podemos informar a través de Presidencia. Bien, gracias. Tiene la palabra la senadora. Sí. No. Te escucho. Ahora termino. No, quiero leer un artículo de un decreto. Artículo 3º, determínase que a partir del 1 de enero del año 1992, en el marco de la vigencia de los artículos tales y tales del decreto 139, ratificado por ley provincial 2263, las remuneraciones del personal comprendidas por aquellas normas y artículo 1 del presente se reducirán en un monto igual al 15% del total que por todo concepto, etcétera, etcétera. Decreto 309 del año 92, provincia de Santa Cruz. Pero lo pagó eso, permítame, senador, y con intereses. presidente, déjeme terminar. Permítame. Firmado Néstor Kirchner, doctor Carlos Zanini, ingeniero Ricardo Jaime, mírenlo a Jaime de dónde viene, y licenciada Alicia Kirchner. Llévele a su papá. Pero lo pagó. Llévele a su papá. El 13% que sacaron, claro. Ustedes no lo pagaron nunca. Otra aclaración. Yo no fui diputado nacional y menos pude haber votado una ley semejante con la que estuve totalmente en contra. Inclusive, cuando este señor López Murphy intentó bajar el 10% del gasto en educación, salió inmediatamente por una presión que hicimos dirigentes de todas las provincias del país, porque nunca hemos compartido eso, así que ni me hago cargo del 13%, y llévele a su papi para que se informe y le pregunte a Alicia cómo es que bajaron. Lo pagaron, 15%. Senador. Lo pagaron con intereses. Deducciones con las que no estamos de acuerdo. Pásele el decreto a su papá. Senador, se lo digo en confianza. Pásele. Me pasa que mi viejo Néstor no lo votó, pero a usted sí lo había votado y lo defraudaron más tarde. Senadora, pásele a su papá. La palabra es suya, si usted le permite. Pásele a su papá y con todo respeto, cariño senador, y afecto, dígale. Ya está, senador. Ya, si no sacó la sortija, devuélvame el teléfono. ¿Le permite una interrupción al senador Barrio Nuevo? Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Barrio Nuevo. No vivíamos en Santa Cruz. Una sola aclaración. No, es que el senador Morales preguntó sobre el tema del monto de la ley de bosques, que en realidad es la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos. Entonces, el licenciado Pessoa le contestó que es porque no hay proyectos de las provincias. Si no hago esta aclaración, Gerardo, el senador Morales va a estar diciendo que nosotros no estamos mandando proyectos. Los proyectos, eso si bien los manda la provincia, pero son de los empresarios forestales. Ellos son los que tienen que hacer los proyectos. O sea, la culpa, si perdemos un monto, no la tiene el gobierno de la provincia. Y una acotación final. El tema que en el 2001 fue algo automático que venía de antes, no es tan así. No se quiso salir de la etapa de la valorización financiera que venía desde 1976, por eso explotó.
pero la bomba no tenía un reloj. Se podría haber salido Gracias, senador. de la valorización financiera. Gracias, senador, por la aclaración. Por favor, el micrófono a la senadora Darda. Menos mal que aclaró porque el senador Morales es bravísimo. Tiene la palabra el senador Darda. Es la última anotada, con lo cual con usted termina la exposición. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Mi nombre es Magdalena Darda, soy senadora por la provincia de Río Negro, del bloque FAP Unen Coalición Cívica ARI. Y entiendo que le resulte difícil responder estas preguntas, sobre todo porque estamos en un ámbito como es el Senado de la Nación, donde los convencionales constituyentes en su momento respetaron, por suerte, la igualdad en la representación de cada una de las provincias. Todas las provincias tenemos la misma cantidad de representantes y por eso este ámbito del Senado de la Nación institucionalmente garantiza la igualdad institucional en la representación. ¿Y por qué digo esto? Por lo difícil que le debe resultar a usted venir a explicar aquí un presupuesto donde lo que menos se garantiza es la igualdad, sobre todo la igualdad con las provincias en la distribución de los ingresos, la falta de equidad en la distribución de los ingresos. Se ha repetido en algunas oportunidades un concepto que es el de equidad federal. Y yo pregunto, ¿qué será para usted equidad federal? Con un presupuesto donde volvemos a hablar del avasallamiento del poder central sobre las provincias, donde aproximadamente un 74% de los ingresos en materia tributaria o de contribuciones va a parar a las arcas nacionales y ni siquiera se respeta la garantía del artículo 7 de la Ley de Coparticipación Federal. Y a mí me gustaría que todos los senadores de provincia estén indignados, enojados, que levanten la voz por este avasallamiento y no resignados, como veo a muchos senadores, porque esta falta de equidad en la distribución de los ingresos es lo que hace que muchas provincias estén hoy asfixiadas, sobre todo porque tuvieron que asumir la responsabilidad de la educación, la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud, cuando jamás se garantizaron los fondos para que esos derechos puedan ser respetados debidamente. Mi primera pregunta entonces es esa. ¿Se está respetando el 34%, que es el piso básico de coparticipación a las provincias? ¿Por qué, si desde aquellos pactos fiscales, y sobre todo el año 2005, cuando se terminaron de aplicar esos pactos fiscales, ese 15% de las masas coparticipables que en su momento fue al ANSES para sostener las deficiencias del ANSES, ¿por qué ese 15% no vuelve de una vez por todas a las provincias? ¿Por qué tenemos que estar esperando un fallo de la Corte Suprema, como lo ha hecho en el reclamo la provincia de Santa Fe, para que ese dinero vuelva a las provincias, porque en realidad son fondos genuinos de las provincias? Una muestra en la distribución de ATN. Este informe de la Auditoría General de la Nación, que no sé si está hecho por toda la auditoría, 1, 2 o 3 de los auditores, para mí me da lo mismo porque mientras usted no me rebata los datos, quiere decir que esos datos son correctos. La provincia de Santa Cruz recibió 3.094 pesos por habitante en el ejercicio 2012 de ATN. ¿Sabe cuánto recibió la provincia de Río Negro? 612 pesos por habitantes, contra 3.094 de la provincia de Santa Cruz. En las obras plurianuales que prevé este presupuesto, de cada 100 pesos, ¿sabe cuánto le corresponde a mi provincia, a la que yo tengo que defender aquí en este recinto? La provincia de Río Negro, 36 centavos. De 100 pesos a nosotros nos corresponde 36 centavos en obras
plurianuales. Quiero saber por qué, si ni siquiera esos 36 centavos representan el porcentaje, ni siquiera el de la coparticipación secundaria que le corresponde a la provincia de Río Negro. Y cuando usted habla de políticas de inclusión, y nosotros hemos votado y apoyado muchos de los proyectos de inclusión de este gobierno, pero me habla de las redes ferroviarias, ¿sí? Y habla de ese mapa de redes ferroviarias que desembocaba en el puerto de Buenos Aires. Quiero preguntarle por qué no hay presupuesto para ninguna red ferroviaria de la Patagonia. Para ninguna. El proyecto Buenos Aires-Bariloche, 0 presupuesto. Plaza Constitución Zapala, el ex Estrella del Valle, 0 en el presupuesto. Quisiera saber cuál es la razón de por qué se priorizan algunas redes ferroviarias cuyos concesionarios son grandes monopolios privados. ¿Usted sabe que no hay subsidios para las empresas ferroviarias del Estado? Río Negro, mi provincia, tengo el orgullo de decir que fue una de las pocas empresas ferroviarias estatales que cuando Menem decía esa célebre frase, ramal que para, ramal que cierra, nosotros mantuvimos nuestro tren patagónico. Pero a esas empresas del Estado se las castiga no dándole ni un solo peso de subsidio. ¿Le parece correcto? ¿Progresista? Eso es propio de un gobierno progresista que subsidia a las empresas privadas, pero a las del Estado las ahoga, no les da ni un solo peso. Cuando hablamos de inclusión previsional, ¿hay presupuesto para pagar el 82% móvil que establece la coparticipación? Y por último, hace pocos días festejábamos que se aprobó la ley de bomberos voluntarios. Quisiera saber si en este presupuesto está prevista la partida necesaria para afrontar el importe de aumento que va a haber para las partidas presupuestarias para los bomberos voluntarios. Muchas gracias, señor presidente. Puede ser una acotación, porque lo he explicado en reiteradas oportunidades en el recinto con el tema de la coparticipación, el artículo 7º por el 34%. Esa ley 23.548 habla del 34% de los ingresos tributarios de la Administración Central. En el mes de febrero del 2002, reunión de la que formé parte, perdón por la autorreferencia, lo que se hizo fue un acuerdo entre todas las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin contar con San Luis, en la cual se eliminaban esos límites, valga la redundancia. Después lo ratifican por ley, por la 25.570, esa ausencia de límites. No obstante ello, la ley 24.156 de Administración Financiera, en su artículo 8º, dice que el sector público nacional está compuesto por la Seguridad Social, por los organismos descentralizados y la Administración Central. Quiere decir que si nosotros tomamos específicamente la Administración Central, cuánto es lo que tiene, es donde usted puede separar exactamente lo que hay y se va a dar cuenta que el número que le da representado en cada una de las provincias es infinitamente menor que el que se transfirió. Nunca fue menos del 40 al 42% todos los años. 40 a 42%. Desafío al que quiera y juego a lechones, corderos y asados a los que quieran. Ya está explicado ese punto. Sí, corderos, asados, todo lo que quiera juego. Muchas gracias, presidente. Me voy a referir... Ya terminó, no tiene... ya es muy larga. Una intervención, y me promete que es corta, el senador Giustiniani, y después le damos la oportunidad al senador Berna y damos por concluido el debate. Para enriquecer el debate que propone el senador Fernández. ¿Ha puesto corderos y lechones? Sí, le juego. Dos cosas. La primera... Habla del primer pacto fiscal del 2002, que es como usted dice, presidente, no lo firmó solamente San Luis, la única provincia que no lo firma, pero no habla del segundo pacto fiscal, en donde varias provincias ya no firman y ahí Santa Fe ya no lo firma. Es por eso que Santa Fe
también está en juicio. Pero al no firmarlo, lo que está haciendo es de sostener el límite que pone el artículo 7 de la 23.548. No lo firma. El límite está puesto. La ley de coparticipación, la ley de administración financiera, en su artículo octavo dice claramente que son ingresos tributarios de la administración central. No lo firma porque no estaba de acuerdo. Y en segundo lugar, por algo estamos en juicio en la Corte. Y en segundo lugar, y estamos esperando el fallo, esperemos que la Corte falle. Hace bastante, ya hizo la audiencia de conciliación, no nos pusimos de acuerdo, estamos a la espera del fallo. Y en segundo lugar, a la observación que usted hace, presidente, que es un largo debate, que nunca nos hemos puesto de acuerdo, son dos visiones absolutamente diferentes. Nosotros sostenemos de manera contundente lo que afirmaba la senadora Odarda, en cuanto a que este presupuesto, como los anteriores de los últimos años, cuando uno hace la cuenta, de acuerdo a los datos presentados en este presupuesto, y el 75% es del Gobierno Nacional y el 25% se distribuye en las provincias, es violatorio sistemáticamente del artículo Hagamos los séptimo números y veamos cuánto le corresponde a cada uno y se va a dar cuenta que este es el 40 y 42% no nos ponemos de acuerdo, de los ingresos. Son dos cuentas que hacemos distintas. Gracias. El senador Berna y terminamos. Sí, senador. Usted tiene razón que el artículo séptimo no está vigente. Fue derogado por un acuerdo al que no adhirieron algunas provincias, San Luis tampoco, y han demandado en la Corte. Lo que la Comisión Federal... Esa es una demanda posterior, la de su provincia, Mendoza y Misiones. No, nosotros nunca demandamos por la coparticipación. No, tiene razón. Nosotros demandamos por la promoción industrial y lo ganamos, es decir, nos dio la razón el procurador y hicimos un arreglo extrajudicial, que todavía nos deben. Mírelo a Pessoa. Todo. Mírelo, 16 palitos Pessoa, 16 no debe todavía. Ya está cancelado. Sí. El tema está en que la Comisión Federal de Impuestos nunca determinó la manera con la cual se calculaba el 34%. No hubo manera de que se pusieran de acuerdo cuáles eran los que iban en el numerador y cuáles eran los que iban en el denominador. Frente a eso vinieron al Senado de la Nación a plantear que fijáramos por ley cómo se calculaba, y lo sabe bien, cómo se calculaba el índice de coparticipación. Lamentablemente en la comisión que yo presido esto lo tenemos con un dictamen que hemos acordado. Lo que no conseguimos es que ustedes, los oficialistas, participen del debate, no que voten. Pero la Comisión Federal de Impuestos, a la comisión que usted preside, le informó lo que yo le estoy diciendo. Y le puedo dar el dictamen. Bueno, pero nosotros no hemos conseguido 2010. Que los integrantes del oficialismo vayan a las reuniones de la Comisión Federal de Coparticipación para debatir los proyectos, que son 6 o 7, hay uno de Giustiniani, hay del ex senador Pablo Verani. La he citado y no van. Bueno, no consigo tener quórum. Si a la hora que los citó no llegaron, arranquen. No consigo tener quórum. No hemos podido debatir. Lo que usted explica con mucha astucia es lo que han aprendido en el dibujo contable Rigo, Pessoa. No, hay un informe de la Comisión Federal de Impuestos. Y todo el resto de la administración que es. Senador Berna, su comisión tiene el informe de la Comisión Federal de Impuestos. No, le sacaron a la recaudación de impuestos de ganancia, le sacaron al total que va abajo, le sacaron el 15% que detraen, con lo cual, al poner un denominador más chico, le da un resultado más grande que es el que usted cuenta. Pero eso no está aprobado, no está aprobado por la Comisión Federal de Impuestos, eso está aprobado por usted, pero no está. Muchas gracias a todos. Pero no, yo ya que quisiera aprovechar su bonomía para pedirle a mi amigo Pessoa, negro, mostraste la curva en la cual decrece la deuda de las provincias a la nación, la última. El año que viene trae cómo crece la de la nación a las provincias, porque a nosotros nos deben y cada vez nos deben más. Gracias, presidente, por permitirme la interrupción.
sí, perdón. Sí. Perdón, pero lo tenía anotado, perdón. Me comí la mague, perdón. Un dato... Prescribió, Rosa. Senador Morales, un dato que me pasa el presidente de Aerolíneas Argentina, que es que en 2009 Aerolíneas Argentina era el 0,73% del presupuesto nacional de gastos y en 2014 va a ser el 0,19%. O sea que Aerolíneas en el presupuesto nacional es un gasto cada vez más chico. Me parece que... No, bueno, no se ría, senador, porque están los números, no es que le estoy contestando, por favor. Bueno, respecto de lo que recién decía la senadora de Río Negro, la verdad... No, pero senador, si yo sé, ¿qué quiere que le diga el número de serie, el motor del avión? No sé, senador, no llego hasta esa especificidad en mis conocimientos. Pero senador, imagínese que estamos... Hay que denunciarlo, ¿usted senador? se imagina que nosotros estamos escondiendo un avión? ¿Me lo plantea en serio? ¿Qué piensa? ¿Que lo tenemos en el garaje en mi casa, el avión? Senador, por favor, vaya a buscarlo, el avión lo van a ver desde 5 leguas, por favor, le pido. Respecto a lo que decía la senadora... está atrás de esto, esto está puesto porque está el avión ahí atrás. Respecto de lo que decía la senadora, la verdad que difiero por dos situaciones muy concretas. Creo que como hemos mostrado, este presupuesto es un reflejo de la administración de gastos y de impuestos que hace este Estado, y esa administración y esos impuestos y esos gastos que ejecuta este Estado han llevado a la desigualdad, medida por el indicador más reconocido en el mundo entero, de desigualdad, que es el indicador de Gini, a niveles que se equiparan a mediados de la década del 50, ¿sí? Al mediados de la década del 50. Y eso ha sido gracias al accionar del Estado, porque como también mostraba, el Gini, después de contemplar los impuestos que cobra el Estado y los gastos que hace el Estado, se reduce en un 31%. Pero me parece que hay que preguntarse otra cosa importante, que es esto de que la recaudación es del Estado Nacional y entonces el Estado Nacional tiene la potestad, y cada vez crecientemente, esto hacía referencia al 76%, de gastar en la nación. Le quiero decir, senadora, que la nación son las provincias, o sea, el Estado no gasta en el medio de la nada, gasta en el territorio nacional. Y como yo le mostré, los principales rubros de ese gasto, que apuntan a la equidad y a la inclusión social, se hacen de acuerdo a las necesidades federales de este país, como son las jubilaciones, como es la asignación universal por hijo, como es el progresar, como es la asignación por embarazo, que tienen un criterio de absoluta equidad federal, porque los que lo necesitan acceden automáticamente a ese beneficio. Y simplemente creo que se ha debatido en extenso, tanto en esta Cámara como en diputados, la cuestión del 82% móvil, pero sinceramente quiero contemplar un par de cuestiones distributivas cuando discutimos el 82% móvil, porque sinceramente, y con el absoluto respeto que tengo por los reclamos de todos los trabajadores, sean activos o sean pasivos, yo creo que si son reclamos de los trabajadores, son legítimos. Me parece que el 82% tiene también implícita algunos de los componentes que guiaron al sistema de capitalización de las AFJP, porque el 82% móvil, por más que el senador diga que no, lo que implica es que el que más ganó en su vida activa, más va a cobrar en su vida pasiva. Eso no tiene nada que ver con el régimen que tenemos hoy, que es solidario. Eso quiere decir que los trabajadores actuales soportan solidariamente a los jubilados actuales, con lo cual es esta idea muy simpática desde el punto de vista retórico, de que los trabajadores depositan sus ahorros en una cajita y que cuanto más grande es esa cajita, más alta va a ser su jubilación. No solo en la Argentina se demostró absolutamente falsa, sino que en el mundo entero los sistemas de capitalización hicieron eclosión porque fueron un componente más de la refinanciarización de la economía que nos llevó a la peor crisis de la historia, dentro de los cuales las cajas de capitalización lo que hicieron fue timbiar en esos mercados financieros, lisa y llanamente timbiar en esos mercados financieros y no dejar apuntando para el norte, para no usar una mala palabra, apuntando para el norte a los jubilados. Dejaron apuntando para el norte al mundo,
porque se dedicaban a tener un rendimiento financiero y no se preocupaban de sostener a los jubilados. Las jubilaciones que hoy cobrarían los jubilados, con el régimen de las AFJP son 50% más bajas que las que efectivamente cobraron. ¿Sabe por qué? Porque el sistema de capitalización fundió y el que se hizo cargo, como siempre, fue el Estado Nacional, porque ese sistema no se sostiene. Entonces, cuando usted me pide que el que más trabajó y más ganó, más gane en su vida pasiva, creo que es un reclamo legítimo por parte de los trabajadores, pero creo que usted, como representante de un pueblo que en el 2001 la mitad estaba bajo la línea de la pobreza y un cuarto estaba desempleado, también hay que decirles a esos trabajadores que estuvieron sin registrarse durante 10 años por decisión de los empresarios, no de los trabajadores, ¿sabes qué? Vos vas a cobrar una jubilación del 82%, de cero, porque no hiciste ningún aporte. 82% de cero da cero. Entonces, el sistema previsional tiene que ser solidario, no es el que más aportó, más ganó. Tiene que ser así hasta un límite y tenemos que discutir, francamente, cuál es el límite distributivo, redistributivo que le tenemos que dar al sistema previsional. Porque entonces lo que estamos diciendo implícitamente es que todos los que estuvieron excluidos durante la década del 90 no trabajaron porque no quisieron, porque eran vagos. Y entonces, si fueron vagos en su vida activa, nadie puede reclamar que tengan una jubilación en su vida pasiva. La verdad que este proyecto no abona esa tesis, no abona esa teoría, no entiende la redistribución del ingreso así. Nosotros pensamos que el sistema previsional es un factor de redistribución del ingreso. Y la inmensa mayoría de los jubilados que no se pudieron jubilar, se jubilaron gracias a una decisión que es solidaria. Claro que sí, claro que todos los jubilados argentinos que estaban hasta 2005 pasan a sostener, los trabajadores argentinos que habían en 2005 pasan a sostener 2 millones de jubilados más. Pero es una decisión que entendemos que nos beneficia a todos, porque el trabajador hoy de un hogar sostiene al jubilado de ese mismo hogar o el del hogar de al lado, porque es un sistema solidario, no tiene sentido pensarlo individualmente. Así pensaron durante toda una década y nos llevaron a la peor crisis económica, social y política que tengamos memoria. Entonces dejemos de pensar en lo individual cuando hablamos de equidad, porque que usted me hable de equidad y me hable del 82% móvil es francamente contradictorio. Si queremos discutir de equidad, discutamos cómo repartimos mejor el ingreso, no viendo si el que más cobró más tiene que ganar, sino viendo cómo incluimos a los que todavía nos faltan incluir. Eso es lo que le quería contestar. Senadora, un segundito, senadora, un segundito. ¿Le pueden dar el micrófono a la senadora, por favor? Le quiero hacer una acotación primero. Usted faltando dice... el respeto, señor presidente. ¿A quién le está faltando el respeto? ¿Cómo me va a salir con el argumento de las AFJP? Y le está haciendo el argumento que corresponde. Pero fue un invento del gobierno que representa el señor. Yo le estoy hablando del 82%. ¿Y qué? Si el gobierno se equivocó, uno no puede cambiar. ¿Y quién lo cambió? Lo cambiamos nosotros, solo. Ninguno nos acompañó, senadora. Estamos hablando del 82%. Bueno, pero no importa quién lo hizo. Si lo hizo un gobierno de mi signo político, me importa un comino. ¿Sabe qué? Que el Congreso de la Nación tomó la decisión en el 2006 de recuperar la administración de la FJP, que se llenaban de plata sus gerentes y se gastaban la plata en terribles comisiones y que eso no iba ni para atrás ni para adelante y arruinaban la vida de nuestros viejos. ¿Y sabe qué? Tomó la decisión este gobierno. Entonces, si lo hizo un gobierno de mi partido, me tiene sin cuidado. Lo que volvimos atrás fuimos nosotros solos. Diga que falta de equidad. Ya está tomada la decisión y el 82% móvil, hubo una ley acá y se vetó. No y nadie puedo más permitir eso, y bueno, señor nadie presidente. presentaron una ley y además le voy a decir una cosa más, no se puede financiar. No hay forma de financiarlo, senadora. Sobre los bomberos voluntarios no me contestó. Senador Giustiniani. No, me parece que es un debate que sí, como dice el presidente, se dio en su momento con una ley que fue aprobada por el Congreso Nacional y lamentablemente fue vetada por la presidenta. Veníamos muy bien, viceministro, y la verdad que yo tengo que reconocer una solvencia en toda la exposición que ha hecho a lo largo de todo el día, tanto en la introducción inicial como en la contestación de las preguntas. Me parece que esto es un derrape sobre el final lamentable, porque comparar el 82% móvil con la FJP es poco serio. No sinceramente es poco serio. No fue la comparación que hice. Es poco serio. No maniqué los argumentos porque no fue la comparación que hice. ¿Me deja terminar? Sí, pero no ponga palabras en mi boca que yo no usé. Yo no interrumpí. No.
comparar el reclamo del 82% móvil con el sistema de capitalización, como se acaba de hacer, no lo comparé. Es poco serio. No lo comparé, no le permito que diga que yo dije eso porque no lo comparé. Es lo que terminó de hacer. No lo comparé, se lo estoy diciendo explícitamente, no lo comparé. Le hablo de un lugar donde votamos en contra en los 90, cuando se instaló por ley el sistema de la FJP y adelantábamos que iba a ser una estafa para los trabajadores y para los jubilados. Votamos a favor de la estatización de la FJP porque justamente, y fue uno de los fundamentos que hicimos, creemos en la justicia previsional, hemos acompañado toda la política de inclusión previsional y rescatamos el hecho de que un 93% de inclusión en la República Argentina exista, que sea de la más alta de la región, que nos parece positivo. De la misma manera que hemos planteado que un jubilado hoy no puede estar ganando 3.200 pesos, que es una injusticia, que el piso en el cual se determinó la ley de ajuste previsional, de movilidad previsional, partió de un piso muy bajo y que esto en algún momento tenemos que abordarlo, porque no es lo mismo el 17% de 100 pesos que el 17% de 1.000 pesos y por lo tanto este piso siempre es un piso bajo y el jubilado siempre corre atrás de los incrementos de la inflación. Por lo tanto, reiteramos que nuestra política del 82% móvil se puede sostener, como termina de decir el presidente de la comisión, el senador Fernández, que puede ser financiable o no financiable. Puede ser ese el debate. Pero me parece que los argumentos con los cuales se ha sostenido la contradicción al 82% móvil de poner en debate arriba de la mesa el sistema de capitalización, me parece que es poco serio y por lo tanto lo rechazamos totalmente. Así que podemos hacer nuevamente el debate que se hizo en su momento, si el 82% móvil es posible o no es posible. De cuánto debe ser una jubilación mínima que hoy es absolutamente incompatible para poder vivir de un jubilado y que seguimos planteando la elevación de ese piso. Y vamos a seguir sosteniendo desde nuestra posición que con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad existente, la discusión de la viabilidad o no del 82% móvil se da entre la relación de los trabajadores activos y pasivos. Esa es la relación que determina, esa es la relación que determina la viabilidad o no del 82% móvil. 1.6, 1.7 que debe ser hoy. Si usted me dice que tiene 10-1, lo paga sin ningún inconveniente, no tengo duda. Pero que debe ser y que sigue siendo un reclamo, el 82% móvil, de absoluta justicia social. No de todo lo que usted fundamentó. ¿Usted tiene dudas, senador, que todos quisiéramos que eso sucediera? Me gusta esa respuesta. Gracias. No, un segundo. Perdón, una aclaración. No comparo bajo ningún punto de vista el reclamo del 82% móvil con el sistema de capitalización. Dije que había un aspecto del sistema de capitalización que tenemos que reconsiderar y debatir francamente, dije exactamente eso, que es que el sistema de capitalización no tenía absolutamente ningún componente redistributivo y que un sistema solidario necesariamente debe tener un componente redistributivo. En criollo, el componente redistributivo implica que lo que uno aportó no va a ser un espejo de lo que uno va a ganar, porque justamente lo que ocurre es que los jubilados de hoy son sostenidos por los trabajadores de hoy. Entonces, muchas veces, ejemplo, la situación económica no permite soportar esa cantidad de jubilados, como pasó en 2001 cuando los trabajadores eran 25% de ellos desocupados. Entonces, por eso digo que tampoco creo que el único indicador que haya que mirar es la relación activos-pasivos, porque justamente la relación activos-pasivos tiene un problema analizado por todas las vertientes más actuariales de la economía previsional, que es el problema de la alta volatilidad de los activos respecto de la alta permanencia de los pasivos. ¿Qué significa? Dicho en criollo también, que viejos hay siempre, pero empleados y desempleados van y vienen. O sea, la volatilidad de los activos es mucho más grande
que la volatilidad de los pasivos. Y además, como la población va envejeciendo, los pasivos son cada vez más en relación a los activos. Con lo cual, esa es la cuenta actuarial que le falló, a propósito, creo yo, al sistema de capitalización. Porque eso finalmente no cierra. No hay forma de sostener con los activos a los pasivos en sociedades que van avanzando en su grado de desarrollo, porque los pasivos son cada vez más, porque la población va envejeciendo. Entonces, los sistemas solidarios lo que hacen es, además de sostener las jubilaciones con aportes y contribuciones, o sea, con los impuestos específicamente destinados al sistema previsional, buscan tener otro tipo de estabilizadores automáticos y no automáticos, como es en el caso de la Argentina, las rentas generales, que tenemos una relación 60-40 entre aportes específicos y rentas generales en el sostenimiento del sistema previsional. Además de esas rentas generales, lo que ha logrado Argentina es conseguir no solo un estabilizador permanente de esa relación volátil entre activos y pasivos, como son las rentas generales, sino un estabilizador no automático como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está llamado a mejorar la relación activos-pasivos, por eso no invierte solo en políticas de seguridad social, y por eso invierte en infraestructura, y por eso invierte en diversos proyectos, en el entendimiento de que si hay más empleo, porque hay más infraestructura, hay más aportes, sino que está llamado a auxiliar al sistema previsional en condiciones de emergencia. Con lo cual creo yo, pero acá arriesgo sobre lo que usted dice, adivino, y la verdad que no le quiero atribuir este argumento, que muchas veces se piensa que con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se podría financiar un mayor nivel de ingresos corrientes de los jubilados. Y la verdad que se podría, pero hay que ver cuánto dura eso. Y es un problema de sustentabilidad importante. Lo que intenta el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es mejorar permanentemente las condiciones económicas de la Argentina, en el entendimiento de que si tenemos menos desempleo, tenemos más desarrollo en infraestructura, tenemos menos informalidad laboral, los recursos tributarios que recibe la ANSES mejoran por la doble vía, no solo por la vía laboral, sino por la vía de las rentas generales. Pero claramente, como decía el senador Fernández, cuando se planteó el 82% móvil, esa cuenta simplemente no cerraba en términos de financiamiento. Y además, quiero poner este punto porque es importante, y los remito a 3 estudios que hicieron investigadores de diversa orientación teórica, científica y política del CONICET. Esa redistribución del ingreso que ocurría como consecuencia del 82% móvil, quiero decirlo esto en detalle, era regresiva desde el punto de vista de la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque acomodaba el 82% de los ingresos, al 82% de los ingresos, a todos los aportantes que tenían historia laboral registrada, y no acomodaba con el 82% a los aportantes que habían entrado por la inclusión previsional y que tenían entonces una historia laboral menos buena, digamos, que los otros. Lo cual se refleja en su consideración sobre el piso de las jubilaciones. Si tenemos un piso bajo, producto de que en las 2 décadas pasadas tuvimos muy alta informalidad laboral y muy alto desempleo, un 82% móvil que tome en cuenta la dinámica de esos últimos 20 años de ingreso es regresivo en materia redistributiva. No estoy diciendo que es un reclamo genuino o que deja de ser genuino. Digo un hecho fáctico, analizado no por mí, por investigadores que se han tomado el trabajo de simular la distribución del ingreso antes y después del 82% móvil, y muestra esto que es un hecho intuitivo, que es que el sistema previsional, antes de los programas de inclusión previsional, era profundamente injusto, porque penalizaba a aquellos que habían estado desempleados, porque penalizaba a aquellos que habían estado en situación de informalidad. Entonces, cuando se piensa en una medida del estilo 82% móvil, al mismo tiempo se tiene que pensar cómo se ajustan los ingresos previsionales de esos jubilados que no tuvieron una historia laboral tan buena, no porque decidieron, sino porque, por ejemplo, su empleador no lo registró. Y si no, veamos esos juicios que alguna vez preocupan tanto de cuándo se cobran, cuándo van a salir, etcétera, que argumentan los ajustes y el 82, y terminan en jubilaciones de 60.000 pesos. Muchos de los juicios que hoy paga el ANSES termina en jubilados que ganan 60.000, 70.000 pesos. No estoy diciendo que no se lo merezca, no estoy diciendo que esté mal o bien, como dice el senador Fernández, ojalá todos los jubilados pudiesen ganar esa cuantía. Pero la verdad que es profundamente inequitativo
con muchas personas que tienen exactamente la misma historia laboral, pero que tuvieron un chanta de jefe que no los puso en blanco. Entonces me parece que también cuando nos preocupamos por los juicios, cuando nos preocupamos de los ajustes, hay una condición mínima de razonabilidad que nos lleva a preguntarnos, che, ¿será justo, será equitativo que un jubilado gane 70.000 pesos porque tiene una causa en la justicia? 70.000 pesos por mes. No estoy hablando de lo que cobró del retroactivo. Estoy hablando de cómo queda la jubilación. Muchos de los fallos que ustedes mencionan con nombre y apellido se llaman 70.000 pesos por mes de y jubilación. uno gana 140. Y uno, el más conocido, gana 140. Entonces, digo, me parece que ahí también la justicia debería mirar las condiciones de equidad horizontal y de equidad vertical en el sistema previsional. Quería hacer esa aclaración porque de ninguna manera quiero La comparar. última respuesta que le debíamos a la senadora Arda, el tema de los bomberos. Ahí tenés. Respecto de la actividad bomberil, sí, hay dentro del Ministerio de Seguridad un programa que es acciones de protección civil, prevención de emergencias y alerta temprana de desastres. Para el año próximo esto tiene 298 millones de pesos, prevé asistir a 865 instituciones a través de 60 cursos. Lo que tendríamos que, sí, a través de la presidencia es hacer la consulta del caso para ver si esta última norma está incluido acá. Yo no estoy en condiciones de manifestarlo en esta instancia, pero a través de la presidencia lo podemos decir. Pero sí que los 300 millones están previstos para el año próximo. Bien. Recién me hizo un comentario el senador Rosas que yo comparto. Si estamos de acuerdo, seguimos mañana a las 11 con todos los técnicos que había propuesto la oposición. Empezamos a las 11 con o sin quórum para poder escuchar a todos los técnicos. La escucho, senadora. El micrófono a la senadora. Por favor, para que empiece y termine. Si será posible, sí, viene el jefe de gabinete, si será posible que los funcionarios estén mañana. Costa tuvo la gentileza de venir todo el debate de presupuesto. Sería bueno que estén. Senadora, no sé si puedo comprometer mi presencia personal. Lo que sí le garantizo... No, lo que es importante es su presencia, porque usted es un funcionario que toma decisiones. Sí. Y va a venir, venir Leandro Despuig, que es el auditor general de la Nación, senadora, artículo 85 de la Constitución. No es cualquier persona. Me deja que le no son 4 opinadores. Es Leandro Despuig, el auditor general de la Nación. Sí, va a venir. Sería bueno que lo escuchara. Viene a hacer la devolución del informe que escribió en carácter personal, no como porque son como el análisis AGN. De las cuentas de inversión. Pero viene a hacer el informe de carácter personal que elaboró, no como miembro de la AGN. Viene a dar los informes. Bueno, dígale que senadora, lo que le digo es como en todos los presupuestos y como en todas las leyes que tiene alguna intervención este Ministerio de Economía, a mí personalmente, mi grupo de trabajo, porque se imagina que las decisiones que tomo yo no están en función de mi pericia o mi impericia, sino de este grupo de trabajo que en lo que a mí respecta se compone de 500 personas. Mis asesores están siempre presentes en esos informes y me elevan un informe respectivo que lo leo yo y lo lee el Ministro de Economía respecto de qué se discutió y qué argumentos se establecieron. Respecto del informe de uno de los miembros de la AGN, me he expresado acá en extenso y comprometo la presencia de mi equipo de trabajo para que puedan escuchar el informe de este señor. Sería bueno porque como yo le dije cuando empecé, la idea es ver si este año podemos corregir algo, cooperar en algo. Si ustedes estuvieran acá, también podrían escuchar sobre las mismas filminas que ustedes han presentado, un análisis que muestra alguna visión diferente y en una de esas se pueden dar cuenta de los errores, porque hay muchas respuestas que no se dieron. Entonces, yo lo que digo, lo que es importante es que estén los funcionarios que toman las decisiones, los funcionarios que tienen que corregir el presupuesto. Eso es lo importante. Pessoa será muy buen funcionario para armar el presupuesto, pero sabe que está siendo cómplice de esta situación desde hace años. Senadora, otra vez volvemos a los agravios. Gracias, senadora. Hasta mañana.